Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Gabriel Bautista y soy distribuidor del sistema de facturación Facture Ya. Y hoy me gustaría platicar con ustedes los fundamentos y cómo se lleva a cabo una carta aporte. Muchos de ustedes algunos clientes me han preguntado cómo se lleva o se elabora este documento y con mucho gusto vamos a platicar al respecto. Esta información también la pueden encontrar en www.factureya.com. Bueno, para empezar, ¿qué es la carta aporte? Encontramos el fundamento de este documento en el Reglamento de Autotransporte Federal y de Servicios Auxiliares. En su artículo 74 establece que los autotransportistas deberán emitir por cada embarque una carta aporte debidamente documentada que deberá contener, además de los requisitos fiscales y de las disposiciones aplicables contenidas en el presente reglamento, como mínimo lo siguiente, y nos marca 7 obligaciones o 7 requisitos que debe de contener la carta aporte. Estos requisitos más adelante vamos a ver cómo se incorporan a nuestro CFDI, ya sea de ingresos o de traslado. Ahora vamos a unificar los criterios. Y cuando me refiero a unificar los criterios es el lenguaje del SAT. Pareciera que manejamos el mismo lenguaje, sin embargo, el SAT maneja un lenguaje distinto a nuestro lenguaje común. Entonces es factible que podamos cometer algún error o que al momento de estar llenando el cuerpo de nuestro comprobante tengamos alguna duda debido a las discrepancias que existen entre ambos lenguajes. Por lo anterior, consideré pertinente hacer esta pequeña lámina que vamos a platicar acerca del tipo del comprobante del CFDI versión 4.0, el tipo del documento, los complementos y las retenciones. Para hacerlo un poco más claro, vamos a ver que los tipos del comprobante o el lenguaje que maneja el SAT se encuentra en la columna del lado izquierdo. Para el SAT, el SAT va a manejar el lenguaje de CFDI en su versión 4.0, ingreso, egreso, traslado, nómina, pago. Y adicionalmente tiene comprobantes de retenciones e información de pagos. Nosotros usualmente vamos a manejar estos 5 puntos que están aquí. Son los más comunes que nosotros tenemos. Por ejemplo, en nuestro lenguaje vamos a decir factura. Voy a emitir una factura, un recibo de honorarios, un recibo de arrendamiento, un recibo de pago. Sin embargo, si nosotros buscamos en el Código Fiscal de la Federación, en la Ley de Impuestos sobre la Renta, en la ley del IVA, difícilmente vamos a encontrar, más bien no existe la palabra factura, recibo de honorario, recibo de arrendamiento. Recibe el nombre de CFDI de ingreso, como lo vemos aquí. Entonces a los ingresos nosotros los vamos a llamar factura, recibos, etcétera, pero para el SAT va a considerarse un CFDI de ingreso. En el caso del egreso, en el caso del CFDI de ingreso, tenemos una nota de crédito o una nota de devolución. Un CFDI de traslado es la carta aporte, que ahorita lo vamos a ver, la nómina y prepago. Bueno, lo que nos va a interesar a nosotros es esto: los CFDI de ingreso y de traslado. Como podemos ver, nuestro CFDI de estas 5 que están aquí vamos a tener la versión 4.0. Esta es nuestra versión que vamos a manejar. Y para la carta aporte, el tipo de documento que va a tener es la versión 2.0. ¿Qué es lo que les quiero comentar? Que va a haber un CFDI de ingreso para la carta aporte y un CFDI de traslado para carta aporte. Ambos comprobantes, aunque manejan el CFDI de carta aporte, el complemento de carta aporte, son distintos, y ahorita vamos a ver en qué momento se ocupa un CFDI de ingreso y un CFDI de traslado. ¿Qué es un complemento? Aquí les hice un ejemplo muy breve de un CFDI de nómina versión 4.0, que es la vigente a partir del 1 de enero del 2022, más el complemento de nómina versión 1.2, y nos va a dar como resultado la representación impresa o electrónica y el XML que nosotros conocemos. En este caso, si nosotros visitamos la página del SAT, vamos a ver que existe un complemento de carta aporte.
Aquí miren, aquí hay un complemento de recepción de pagos o complemento de pagos, y así hay muchos más complementos que se le añaden al CFDI 4.0. En este caso nada más vamos a hablar de la carta aporte. Bien. Una vez que ya vimos que cómo está dividido el CFDI y la carta aporte, a su vez la carta aporte se divide en 4 secciones o 4, no en 4 secciones, sino en cuatro posibles usos, que va a ser el autotransporte, el marítimo, el aéreo y el ferroviario. Nosotros vamos a usar en este sentido únicamente autotransporte. ¿Por qué marítimo, aéreo y ferroviario no? Porque son estos FDIs generalmente lo ocupan pocos contribuyentes, pero a su vez son grandes contribuyentes. Entonces nosotros, para no entorpecer la plática, únicamente vamos a mencionar los de autotransporte. Bien. Aquí tenemos carta aporte autotransporte. Tenemos el CFDI de traslado, más complemento de la carta aporte, y el dueño de la mercancía que transporta de un lugar a otro va a usar el CFDI de traslado. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, cuando una persona traslada de Guadalajara a Monterrey mercancía y lo transporta de un centro de distribución a otro, pero finalmente él sigue siendo el dueño de la mercancía, o bien cuando ya hizo la venta de la mercancía y la lleva a entregar. Entonces, el dueño o la persona que está haciendo la entrega es dueño de su mismo equipo de transporte. Ellos mismos se encargan de entregar la mercancía de un lugar a otro, ocupando sus propios bienes y sus propios recursos para el traslado. El CFDI de ingresos lo va a llevar a cabo un transportista. En el CFDI de ingresos se va a presentar la factura o el CFDI de ingreso que le da origen al cobro del traslado, y en el complemento de la carta aporte se va a presentar la información de la mercancía que está transportando y para la cual fue contratado. Entonces, esas son las principales diferencias entre un CFDI de traslado y un CFDI de ingresos. El CFDI de ingresos es una persona que se dedica a la transportación de mercancías o bienes de terceros. Y un CFDI de traslado es cuando una misma persona ocupa su equipo de transporte para llevar de un lugar a otro su mercancía. Bien, como son aspectos distintos y el tratamiento del CFDI de traslado es distinto del CFDI de ingresos, voy a hacer dos videos por separado. Uno hablando exclusivamente de cuál es el tratamiento del CFDI de traslado, y otro hablando de cuál es el tratamiento exclusivo para el CFDI de ingresos. Esto para evitar confusiones al momento de llenar los documentos. Entonces, ahorita, bueno, ustedes van a poder revisar esta información en los siguientes videos que también están en esta página. Aquí van a estar los tutoriales de cómo llenar nuestros FDIs, y bueno, si también tienen la intención de adquirir facturas, pueden también pedirlas a este WhatsApp. Hay 10 facturas gratis para quien se interese. Volvemos con los siguientes videos.